debe y no se debe hacer, ¿no? Básicamente lo que debería hacer, ¿no? Lo que se debe no hacer, que debería hacer. Yendo a un tema mucho más concreto, la RAE, ¿no? Que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala unas diferentes acepciones para lo que es la ética, y una de ellas es que es el ser recto conforme a la moral. Básicamente, alguien me puede decir muy claramente, ¿qué es eso? Ser recto conforme a la moral. ¿Cómo uno es recto conforme a la moral? Un poco gaseoso todavía. En otra acepción, nos dice, la ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. Y hay éticas, por ejemplo, la ética profesional y otras serie de éticas que se dan en diferentes casos. Entonces, y para generarnos aún más interpretaciones o formas distintas de leer este aspecto, vamos a ver que los diferentes centros de arbitrajes, incluso el mismo OCE en su momento, ahora OS, tienen códigos de ética para los árbitros y también para los demás participantes de los arbitrajes. Y normalmente, ¿qué es lo que señala este código de ética? Son principios y una serie de procedimientos de las cosas que debería hacerse. Ojo, y acá es muy importante porque se suele señalar que la ética está desvinculada del ámbito de obligaciones, ¿no? O sea, uno cuando sigue la ética o incumple un aspecto ético, no está incumpliendo un tema obligacional, sino ético, como si fuesen dos cosas totalmente escindidas. Y yo creo que ese es un grave error. La ética en el ámbito que estamos conversando el día de hoy, más allá de su sentido filosófico, ¿no? De ser el recto, ser recto y conforme a la moral, la ética aterrizada para el ámbito profesional y en particular en el tema de arbitraje, significa que uno debe actuar de acuerdo a ciertos principios que son reconocidos en el ámbito arbitral y que a veces se ponen por escrito en estos códigos de ética. ¿Y cuáles son los temas principales que uno debe seguir, pues, de acuerdo a estos temas éticos? Uno de los primeros temas, ciertamente, es, a empezar, hay que ver de acuerdo al sujeto que va a actuar. Una cosa es ser árbitro, y otra cosa es ser parte, otra cosa es ser secretario. Todos tienen ciertos principios éticos propios de la labor que van a desempeñar. Pues, dado que las labores son distintas, no podemos medir de la misma manera cómo se van a comportar. Eso no significa que la ética sea variable, no, sino que va a haber diferentes formas de interpretarla. Por ejemplo, ¿no? Un árbitro está actuando éticamente correcta, o sea, está siguiendo el conjunto de normas morales específicamente para el tema de arbitraje, cuando es imparcial, es independiente, es neutral, célere, ¿no? Va a actuar de manera rápida para resolver controversias, va a tener una inmediación de él mismo ver el caso, no mandar a otro que lo vea y él simplemente cobrar, por ejemplo. Y eso es más o menos, algunos grandes rasgos, algunos de los temas de los árbitros. Cuando estemos hablando del secretario, por ejemplo, el secretario también tiene que ser neutral, ¿no? Tiene que ser célere, tiene que ser diligente. Entonces, son una serie de principios para decir que está actuando éticamente de manera correcta. Y las partes tienen que actuar pues, de buena fe. Obviamente todos tenemos que actuar de buena fe, pero las partes en particular de buena fe y evitando pues las controversias innecesarias. Los asesores legales tienen que tratar de aconsejar correctamente a sus clientes para que no lleven un arbitraje que sea un gasto innecesario para ellos. Entonces, son ese tipo de principios o de normas no necesariamente escritas que nos llevan a saber cómo debe em, desempeñar cada uno en la función, pero desde un punto de vista moral. La ética está vinculada íntimamente a la moral. Si bien no son lo mismo, tienen una vinculación muy. Entonces, todo eso es el tema de la ética. ¿Y qué pasa si alguien incumple, pues, algún aspecto ético? Lo que va a tener probablemente es una sanción correspondiente a un aspecto ético. Pero lo que no se dice mucho es que algunos aspectos éticos efectivamente no tienen necesariamente una carga obligacional. ¿Cómo podemos hacer esa diferenciación? Y me parece importante, tal vez esto no es ámbito es un ámbito más civil, pero ¿qué hace que una obligación sea una obligación?
y no un mero deber, que la obligación tiene contenido patrimonial, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay ciertos principios éticos que no se puede dar el contenido patrimonial, no tienen un contenido patrimonial. Entonces, no podemos hablar de un tema obligacional, como obligación como tal, porque no se le da un contenido patrimonial necesariamente. Otros sí. Otros sí podrían estar vinculados porque, por ejemplo, el no cumplir un principio ético podría generar un daño patrimonial a una de las partes. Por ejemplo, el deber de confidencialidad es un tema ético, sí, pero el no darlo podría generar que el arbitraje se vea afectado o que le ponga una sanción monetaria por ello. También creo que ha habido un problema con el host, pero vamos a avanzar un poco más. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de deber de declaración o el tema de la imparcialidad de independencia. Es un deber ético, sí, pero también está constituido como una obligación, porque si el árbitro no lo cumple, además de recusarlo, podrían, y viene la pregunta, demandarlo por daños y perjuicios. Salimos del tema ético, solamente se ve lo que debe ser y no debe de hacerse. Ahí puede haber sanciones o no. Eh, pero una cosa distinta es la parte ya de responsabilidad. Un tema completamente distinto es el tema de la responsabilidad. Por eso hay que distinguirlo. Si bien tienen cierta vinculación, no son lo mismo o no apuntan a lo mismo. En la ética lo que se busca es determinar cuál es la forma correcta que se debe actuar y ver que se cumpla ello. Y si no se cumple, puede haber algún tipo de sanción o no. En la parte ya de responsabilidad, estamos hablando de un tema normalmente obligacional, donde estamos hablando que alguien ha incumplido una obligación. Claro, alguien podría decir válida, pero profesor, depende pues, si estamos hablando de una responsabilidad contractual o extracontractual. Porque la responsabilidad contractual, obviamente, hay incumplimiento de obligaciones, pero la responsabilidad extracontractual, no necesariamente. Bueno, eso hay que ponerlo entre comillas. Recordemos cuáles son las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones, ciertamente, son los contratos, ¿no? Pero también las leyes, las normas. Entonces, puede haber responsabilidad extracontractual de incumplimiento de obligaciones legales. ¿Ok? Entonces, también hay que ser precisos en algunas cosas. Ahora, este tema ya de la responsabilidad de los árbitros y de los demás actores del arbitraje, ¿está regulado? ¿Hay alguna regulación sobre eso? ¿O nos tenemos que remitir a la regulación general sobre responsabilidad civil en el Código Civil? Bueno, sí está regulado, muy, muy sucintamente, pero está regulado en el artículo 32 de la ley de arbitraje. Rápidamente lo voy a leer. Señala lo siguiente. Responsabilidad. La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución arbitral, o sea, los centros de arbitrajes, a cumplir el encargo, incurriendo, si no lo hicieran, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por dolo o culpa inexcusable. Entonces, sí está regulado. ¿Había necesidad de regularlo? Yo pienso que no, necesidad no, pero ¿es útil regularlo? Sí, porque esa regulación, como está establecida, nos marca dos pautas que son importantes entender. Para empezar, hace un instante decíamos, oye, pero hay que ver si estamos en una responsabilidad contractual extracontractual. Sí, efectivamente, si no no por un tema de cumplimiento de obligaciones o no, sino para ver el cumplimiento de los requisitos de responsabilidad civil. Entonces, cuando vamos a ver luego el tema de los centros, vamos a centrarnos en los árbitros. Cuando un árbitro está o podría ser accesible de decir que ha incumplido alguna obligación o que debe responder por su responsabilidad como árbitro y dar una indemnización por daños y perjuicios, por ejemplo, el árbitro está en un ámbito contractual o extracontractual. Ese es un tema muy importante. ¿Y qué pasa? Que ya más o menos la doctrina, por lo menos en Perú, obviamente la discusión internacional también está más o menos resuelta. No, no quita que alguien por ahí tenga una posición contraria, pero está clara en que la relación entre las partes con los árbitros es una relación contractual. O sea, hay un contrato. Las partes y los árbitros tienen un contrato. Y ese convenio arbitral vincula a las partes. Con los árbitros tienen otro contrato distinto. Eh,
Claro, lo que pasa es que lo que está en discusión siempre es que la teoría mixta, que es la que ha tomado de la naturaleza del arbitraje que ha tomado el Tribunal Constitucional, señala de que hay una parte privada, una parte contractual, que justamente son estas relaciones entre las partes y las partes con los árbitros, y hay una parte pública, y por eso es mixta, y que es justamente el procedimiento o el proceso arbitral donde los árbitros tienen jurisdicción. Cuando el árbitro, entonces el árbitro, bajo esta teoría, tiene un doble sombrero. Por un lado, está obligado en un contrato y por otro lado, es autoridad y tiene jurisdicción. Entonces, tiene un doble sombrero. Pero cuando hablamos de la responsabilidad de los árbitros, es que pues, ejercen su jurisdicción privada en base al contrato. Entonces, tienen que hacerlo de acuerdo a los lineamientos del contrato que han celebrado con las partes y el régimen regulado en la ley de arbitraje para ese aspecto. Entonces, creo que más o menos casi todos coincidiríamos. Ahí puede haber siempre alguien que no opine igual, pero casi todos van a coincidir en que la responsabilidad de un árbitro es una responsabilidad contractual. ¿Y por qué esto es importante? Porque aparte de los requisitos, si estamos con con el tipo de causa próxima, la relevante, ¿por qué es importante saber si es contractual o está contractual? Por ejemplo, por el tema del plazo, en el plazo para poder demandar a un árbitro. Si alguien considera que un árbitro ha incumplido sus obligaciones y quiere demandarlo por daños y perjuicios, ¿cuál es el plazo que tiene para hacerlo? Específicamente el plazo de prescripción, porque caducidad no hay. ¿Cuál es el plazo de prescripción? Si estuviésemos hablando que es una responsabilidad extracontractual, estaríamos hablando de 2 años. 2 años. 2 años, al año y un día, ya no puede demandar. Ya se extinguió por prescripción, ¿no? Claro, tendría que interponer su excepción de prescripción, todo el árbitro para ese tema, pero cuando es contractual son 10 años. Es una gran carga para un árbitro, 10 años. Si bien no son lo mismo, vamos a comparar la responsabilidad del árbitro con la responsabilidad del juez. Son lo mismo, pero tienen ciertas características similares. Ambos ejercen jurisdicción, uno privada, el otro netamente pública. Ambos resuelven controversias y tienen una labor similar, no igual, pero similar. Eh, ¿Cuál es el ámbito o el plazo de responsabilidad de un juez? Bueno, de acuerdo a las normas que regulan pues, la función de los jueces, son 6 meses. Entonces, es una gran diferencia, ¿no? O sea, entonces, ser árbitro es algo que te tiene muy expuesto. Ser árbitro te lleva 10 años, mientras que el juez 6 meses, ¿no? Ahí yo recuerdo haber escuchado en diferentes oportunidades a Fernando de Traseñís y a otros más expertos en temas de olegas de responsabilidad y que en particular se han metido a estudiar el tema arbitraje, que consideran que, por ejemplo, la ley de arbitraje debería precisar eso y crear un régimen especial de responsabilidad civil de los árbitros. Hay otros que dicen mejor, ¿no? Porque hasta donde yo tengo conocimiento, no hay un caso de éxito donde se haya demandado a un árbitro por daños y perjuicios, por lo menos en Perú, y se haya ganado. Si los casos son muy pocos, encima que haya habido lo favorable, es aún peor. Entonces la mayoría dice mejor, ¿para qué tocar algo que casi no se usa? Son posiciones que cada uno. Eh, entonces, claro, el artículo 32 de la ley de arbitraje nos habla que es por dolo y culpa inexcusable. ¿Y a qué se asemeja ese tipo de regulación? Al Código Civil, cuando regula la responsabilidad de los profesionales. Dice también lo mismo, que solamente es por dolo, culpa inexcusable. Entonces, ya de ahí vamos sacando la línea que la ley de arbitraje considera que hay un contrato, porque está regulando de manera muy similar a los profesionales. Es más, lo está asemejando a que el árbitro cuando está desempeñando es como si fuese un desempeño de un profesional, llámese un médico, arquitecto, ingeniero. Pero ciertamente, si bien es cierto que los árbitros también somos profesionales, tenemos abogados, ingenieros, arquitectos, contadores, administradores de diferentes carreras, en su gran mayoría somos abogados. Pero cuando ejercemos la labor de ser árbitros, no es netamente un ejercicio profesional como árbitro, es un ejercicio profesional, pero resolviendo controversias y asumiendo ciertas competencias que la norma nos permite tener, ¿no? Hasta ahí,
hemos avanzado un poco con el tema de árbitro. Ahora vamos a los otros participantes de todo ese tema arbitral, pero su responsabilidad. Vamos a los centros de arbitraje o instituciones arbitrales. La misma pregunta. ¿El centro de arbitraje tiene un contrato o no tiene un contrato con las partes? Ahí el tema no es tan estudiado, pero aparentemente sí tendría un contrato. O sea, lo más claro es que sí había un contrato. Y alguien también preguntaría, pero ¿cómo se formaliza ese contrato? ¿Cuál es el intercambio de voluntades para generar pues el consenso de que hay un contrato? Y lo que más o menos yo he visto que se ha escrito y se ha mencionado sobre el tema es que los centros cuando entran pues a sus reglamentos y regulan cómo iniciar un arbitraje en su centro y que las partes celebren su convenio arbitral de ser el caso, hasta ahí tampoco necesariamente vinculación. La vinculación va a verla cuando se inicia un arbitraje. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se inicia un arbitraje, lo que se considera que hay es una suerte de invitación a ofrecer. Entonces, el centro le dice a todos los particulares, si quieren venir a mi centro, aquí estoy. Estas son mis reglas si quieren venir. Aceptan las reglas, ambas partes irán al centro. Si no, el centro puede decir, oye, no, como no hay una aceptación de las dos partes, porque tiene que haber de las dos, yo no acepto el caso. No, no puedo porque no hay un contrato. ¿Dónde está un poco la parte extraña en tema de contratación pública, ¿no? Porque contratación pública se ha regulado que si no hay un centro pactado, o sea, no hay voluntad de las dos partes, hay un centro específico, el que inicia el arbitraje se puede ir a cualquiera. Y tenemos un montón de casos donde uno se va al centro que elige y la otra parte dice, yo me opongo, ¿no? ¿Esa oposición es válida o no? O sea, si fuera un arbitraje comercial puro y simple, sí sería válida. Bajo el régimen de contratación con el Estado, no lo es, porque crea un régimen especial. ¿Eso significa que no hay contrato? No, también hay contrato. Solamente que la norma ha generado una suerte de delegación de la voluntad a quien inicia el arbitraje y que la otra parte le está aceptando de manera anticipada. Si eso es legal, bueno, constitucional o inconstitucional, es otra discusión. Pero la norma está regulada en ese sentido. Entonces, contrato hay. Es más, tanto es un contrato que cuando se estableció en el decreto legislativo 1071, que es nuestra actual ley de arbitraje, se dijo, oye, pero si es un contrato, ¿por qué los centros están obligados a tomar, pues, a cualquier parte? No debería ser así. Y alguien dijo, sí, tienes razón. Y por eso es que los centros tienen la capacidad de decir que no quieren ver un caso. La ley de arbitraje especialmente señala que si un centro lo considera, si bien dijo, ven quien quiera que despacte, viendo el caso en concreto y quiénes son las partes, podría decir, yo no quiero ver ese caso. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Que el caso se convierte en ad hoc. De ser administrado porque las partes se sometieron, se convertirá en ad hoc. Pero es posible, sí es posible. Entonces, ¿por qué le dieron esa facultad a los centros de arbitraje? Porque al ser un contrato, debería haber pues alguna forma de voluntariedad, ¿no? Si bien hay una invitación a ofrecer, la otra parte tiene que aceptar, ¿no? Que es cuando admite la solicitud de arbitraje o algo por el estilo, ¿no? Esa es una forma también de leerlo. Sin embargo, a esto le podríamos sumar otro aspecto más, que me parece muy relevante, que es, ¿qué pasa? Porque los centros de arbitraje, sobre todo las cámaras de comercio, eh, no actúan solamente por voluntad de las partes. Hay casos en los cuales van a actuar por mandato legal, que son las designaciones residuales. Cuando las partes no es un arbitraje ad hoc, no tienen pactado ningún mecanismo de designación de los árbitros, y como antes del decreto legislativo 1071, perdón, uno tenía que irse al Poder Judicial. El 1071 se cambió eso de ya no ir al Poder Judicial y te vas a las cámaras de comercio. Entonces, como es un mandato legal, que ante la manera residual no hay donde irse más, te tienes que ir a una cámara de comercio de la localidad donde se va a llevar a cabo el arbitraje, ese es un mandato legal que ya, por ejemplo, no es renunciable. Ahí sí no hay un contrato. Ahí sí hay el ejercicio de un mandato de la ley, de la norma de parte de las partes. ¿Y por qué se paga por ese servicio? Ahí sí estamos en una situación muy particular. Es un contrato, pero que es una suerte de servicio público delegado a un particular. Pero estamos en una situación muy límite, ¿ya? Ahí sí, yo tengo una posición de que podría ser un contrato, pero es un contrato medio particular.
Sin perjuicio de ello, en general, los centros de arbitraje tienen que son casi todos privados. El Estado tiene pues el del Ministerio de Justicia y el OCE que ya no va a administrar arbitrajes, pero todos los demás son privados, eh, tienen un contrato. Entonces, ¿qué pasa si los centros incumplen alguna responsabilidad? Los particulares, las partes, incluso los árbitros, podríamos demandar hasta en 10 años pues, a los centros bajo la misma lógica que los árbitros, ¿no? Y al revés también se puede aplicar. Es una excelente pregunta, ¿no? O sea, las partes, bueno, los árbitros podrían demandar a las partes por daños y perjuicio, o el centro de arbitraje podría demandar a las partes por daños y perjuicio. No se me ocurre un caso en concreto, pero el tema es obviamente bilateral. Así como las partes tienen el derecho de demandar a los árbitros por incumplimiento de las obligaciones de los árbitros también tendrían derecho a demandar a las partes por incumplimiento de obligaciones de las partes frente a los árbitros. Y alguien diría, ¿cuáles son las obligaciones de las partes en un arbitraje? Porque todo el mundo siempre se centra en las obligaciones de los árbitros. Pero ¿cuáles son las obligaciones de las partes? ¿Tienen obligaciones? Claro que sí. Aparte de lo que hemos hablado de los principios o deberes éticos que hay que cumplir, tienen otras obligaciones. Una de las obligaciones más grandes que tienen las partes es el pago de la retribución de los árbitros. Es un tema espinoso, pero los árbitros tienen derecho a una retribución y quienes lo deben pagar son las partes. Entonces, la parte tiene una obligación de pagar. Es la contraprestación del contrato. Y tienen que pagar. Es una obligación. Si incumplen ese pago y eso le genera un daño a un árbitro, no se me ocurre cómo, insisto, pero si ocurre eso, ¿podría el árbitro demandar a las partes? Sí, sí, podría hacerlo. Teóricamente sí. Que su caso prospere es un tema completamente distinto, pero podría hacerlo. ¿Qué otra obligación tienen las partes? De colaboración con los árbitros, de actuar, pues, de colaboración con el procedimiento, ¿no? De aportar las pruebas y todo lo demás, de pagar a las pruebas de oficio, también es otra obligación, ¿no? De los peritos y todo lo demás. Entonces sí hay pues todo un ámbito de obligaciones bilaterales, ¿no? De las dos partes que se tienen que dar. Este es un tema realmente muy poco tratado, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho que den esta oportunidad de tratarlo porque realmente el tema da para mucho más, ¿no? Inclusive, si vamos un poco más allá, hasta dónde llega pues esta relación de responsabilidad, por ejemplo, de los árbitros en contrataciones con el Estado. El árbitro, ok, es una persona que ejerce jurisdicción privada, porque ejerce jurisdicción, tiene un contrato con las partes, tiene un contrato con el centro, ¿y cuál es la relación del árbitro con Contraloría? ¿El árbitro está supeditado a las acciones de Contraloría? Teóricamente no, en el sentido de que la Contraloría lo que va a buscar es la gestión pública. El árbitro no hace gestión pública. Sin embargo, hay un punto, un área gris, que es por ejemplo las declaraciones juradas de intereses, que deben hacer los árbitros de acuerdo a la norma, pero que depende de Contraloría, la gestión de toda esta información de la declaración jurada de intereses. Entonces, el no cumplir esto frente a la Contraloría implica que la Contraloría podría demandar a los árbitros por daños y perjuicios. No, porque ese es un ámbito más administrativo. Y es un tema, una creación bien, bien particular, para mí problemática, ciertamente, porque básicamente le están dando de manera indirecta al árbitro la connotación de funcionario público, ¿no? Lo cual no es. Entonces, hay esos bemoles. Vamos más allá, el tema de los peritos. ¿Qué pasa si un perito está exponiendo, bien o mal, y el árbitro no está de acuerdo con lo que dice el perito y lo comienza a increpar o a hacer preguntas ya de manera hostil? Esa actitud hostil del árbitro hacia el perito es el incumplimiento de un principio ético, una regla ética, de una obligación. La parte que se ve el perito que se ve afectado podría demandar al árbitro por hostigamiento. Vamos a ver que todo esto de acá se vuelve podemos complejizarlo cada vez más si queremos hacerlo. Respuesta siempre vamos a tener.
Otra cosa es que estemos de acuerdo con las respuestas. Pero a mi entender, las relaciones que están claramente establecidas, eso sí, casi sin ninguna discusión, es que entre las partes hay una relación contractual que es el copio arbitral. Las partes con los árbitros tienen otra relación, que es la relación partes-árbitros. Las partes con el centro tienen otra relación, que es la parte centro, y los árbitros con el centro también tienen en sí mismo una relación, que no necesariamente es contractual, puede ser realmente de coordinación administrativa, y en otros casos sí puede ser contractual, porque tal vez es el centro el que le paga los honorarios que recogen de las partes, pero quien paga es el centro, y el centro es quien emite, da un servicio a los árbitros de apoyo, y los árbitros al mismo tiempo dan algún tipo de compromiso de actuar de tal o cual manera en el centro, ¿no? Para que el centro mantenga un prestigio. El tema da para mucho más, de verdad que hay muchas cosas más. Yo he querido tratar estos temas ahora para poder aterrizarlos, temas como digo que yo siempre veo que son muy graciosos, ver cómo aterrizarlos y quedo atento pues a sus preguntas, a cualquier pregunta que tengan que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Puglianini, por su excelente exposición. Ahora bien, culminada la ponencia, pasaremos a la ronda de preguntas. Eh, Pueden realizar las preguntas activando el micrófono o su defecto por la chat de comentarios. Doctor, tenemos la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Qué mecanismos existen dentro del marco legal y las normativas internacionales de arbitraje para sancionar a los árbitros que violen los principios éticos fundamentales? Una muy buena pregunta. Lo que pasa es que habría que dividir esto en dos, ¿ya? Hasta en tres. Primero, habría que ver si el caso está supeditado a una normativa de un estado en particular. Por ejemplo, si yo estoy en un arbitraje bajo la ley peruana, tendría que ver lo que dice la ley peruana. Si el arbitraje está supeditado, por ejemplo, a ninguna ley, es un arbitraje de inversiones, que no tenemos que ir al CIADI, tendríamos que ver lo que dice específicamente los tratados que regulan todo el tema del CIADI, la Convención de Nueva York y las que sean aplicables. Sin embargo, vamos a aterrizarlo, por ejemplo, en el ámbito local. Vamos a ver que es un arbitraje local, doméstico o internacional, pero acá en Perú. Entonces, la ley de arbitraje peruana regula, o hay un tratado que podemos aplicarlo, una norma internacional para ver el tema del principio. No, no lo hay. Así que diga, ¿qué pasa si no cumple esto acá? ¿Te sanciona o no te sanciona? No lo hay. Entonces, esto se delega mucho al caso a los casos en concretos. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en un arbitraje ad hoc, tendríamos que ver, o va a depender de las reglas que las partes hayan pactado o en que su defecto los árbitros hayan establecido para determinar qué hacer en caso de una falta ética. Es en primer lugar. Pero, sin embargo, lo que sí puede pasar es que si ambas partes, las dos partes, están de acuerdo que en un arbitraje ad hoc que estamos hablando, el árbitro no ha actuado correctamente y lo quieren sacar, lo pueden hacer, porque hay la remoción. El problema va a ser que una parte piensa que el árbitro actuó bien y el otro no. Ese es un aspecto ético que lamentablemente no está regulado ni nadie va a poder hacer nada. Lo que habría que hacer es que en un arbitraje civil, comercial, es elevar esto al, al colegio profesional correspondiente, ¿no? Eh, Eso por un lado. De otro lado, en el arbitraje institucional, esa es otra historia, porque vamos a depender de cada centro de arbitraje, de cada centro de arbitraje en particular. Eh, entonces ahí tendríamos que ver lo que diga cada reglamento del centro que se establezca, ¿no? En contratación pública había un reglamento de ética del OCE, del RNA, que se podría también considerar, pero es muy variable cómo está establecido, ¿no? Incluso los mismos centros de arbitraje regulan de una manera y otros centros regulan de otra manera, completamente distinta. Entonces habría que ver. Yo recuerdo mucho, en el tiempo que fui secretario en la Cámara de Comercio de Lima, el reglamento establecía
por ejemplo, ciertas sanciones, pero que no eran muy claras. En el 2017 cambiaron el reglamento y se puso mucho más claro, ¿no? Que había la amonestación, el retirar de la lista, el aplicar condenas monetarias. Entonces, se puede hacer, sí, ¿no? Pero depende mucho de cómo lo regulen. Pero por eso es que elegir un buen centro de arbitraje ayuda mucho a este seguimiento, ¿no? De los temas éticos. Eh, Muchas gracias, doctor Luis Puglianini, por su disertación y la solución de las interrogantes planteadas. Desde la sede Amazonas recibe un cordial saludo. Agradecemos de su tiempo por contar con nosotros para futuras actividades académicas. De esta manera damos por finalizada a nuestra octava sesión de las actividades académicas del segundo programa de arbitraje comercial nacional e internacional organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas. Reiteramos nuestro cordial agradecimiento a nuestro ponente por su gentil disposición y a toda la audiencia. Les esperamos a las 6 p.m. con nuestra novena sesión. Muchas gracias. A todos, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor.